Bueno, Juan, hoy tengo que felicitar a Marlaska. Además, es un hombre hecho y derecho. Tú fíjate cómo ha defendido a los saharauis cuando era presidente de la Audiencia Nacional en el año 2015, me parece. De la sala del Open. Sí, cómo lo defendió. Te he dejado esta documentación la he visto. Para que, como demostró que los saharauis eran españoles. Y sin embargo, la fiscalía, por eso fue a su sala, porque instruyó las diligencias el juez Pablo Ruiz del juzgado 5 de la Audiencia Nacional. Y entonces la fiscalía dijo que quería que se anulara que eran españoles los saharauis. Y entonces Marlaska, con un par de reaños, por eso que hay que felicitarle a Marlaska, Ahora a lo mejor ha cambiado, porque con que fue a Marruecos, allí con la K, ahora en vez de la C, ahora con que se ha cambiado la letra. Se reunieron 13 ministros españoles. Sí. Bueno, no, ahora no hay que decir 13 ministros, hay que decir 13 ministros y ministras. Ministros españoles. Y ministras. Y 11 por parte de Marruecos, sí, para una reunión de alto nivel, ¿no? Para llegar a acuerdos sobre un montón de temas, ¿no? Y ahí, pues claro, se abordaron pues asuntos comerciales, económicos, culturales, pero no se habló del pueblo saharaui. No se habló del pueblo saharaui. O a lo mejor a escondidas. O a lo mejor a escondidas. A escondidas. A escondidas he de verte. Porque Marlaska, cuando firmaba con la C, pues era muy español. Sí, sí. Ahora con que se ha puesto la K, ya... Bueno, en realidad todos los que estaban allí iban con el mismo guión, ¿no? O sea, sí. pueblo saharaui, pues ahí está, perdido de la mano de Dios y de la mano de España. O sea, no solo de la mano de Dios, sino principalmente de la mano de España. Bueno, lee, mira los documentos. Esto, perdón, que te aumenté 3 euros y veo que no me estás fallando cuando pones. Ahora. Expediente 1231. Bueno, estos son anotaciones que ponemos aquí en la carátula. Por un lado, el gobierno de Pedro Sánchez se vanagloria de los acuerdos firmados con Marruecos. Esto fue a principios de febrero de este año. Sí. Por otro, y esto es importante, el Sahara sigue estando bajo la protección de España, y así lo recogía en 2015 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Mientras el pueblo saharaui, en medio de tanta satisfacción por los acuerdos suscritos, permanentemente asediado por las tropas marroquíes, ahí está, totalmente desamparado y olvidado por las autoridades españolas. Antes de entrar en materia, sí, la imagen de Javier, que cada día... No, mañana sin falta. Cada día dices que vas mañana sí, pero es que no paro, Javier Royuela Samit, tanto la policía como el juzgado tenían su DNI, que les fue entregado por la policía local. Sin embargo, en los documentos oficiales constaba como varón de raza posiblemente árabe sin identificar. Asesinado el 29 de mayo de 1993 por sicarios plenamente identificados que no fueron detenidos en ningún momento. Y aquí tenemos, esto es un auto que tiene 40 páginas, o sea que vamos a ir un poco enseñando lo que es importante.
Sumario 1 del 2015, instruido, o sea, comienza el 9 de abril, ¿no? Aquí antecedentes de hechos. Es una imputación por genocidio a diversos... ¿Saharauis? No, saharauis no, o sea, los marroquíes. Bueno, esto primero son los marroquíes, sí. A los que se acusa, pues, de genocidio, ¿no? Todo empieza cuando el Sahara cae en manos de Marruecos, ¿no? Y mataron más de 50 saharauis, ¿eh? Sí, sí. Estos que están acusados aquí, ¿no? Todo esto lo vamos pasando, pues, para que se vea que pertenece a un mismo de... Bueno, aquí ya en este auto, en el que se inculpa, bueno, ahora se dice se imputa a todos estos marroquíes el delito de genocidio, ya se dice, ¿no? Se dice que España es que me había perdido, estaba buscando aquí. España, una vez ingresada en la Organización de Naciones Unidas en el 55, llevó a cabo una provincialización del territorio, es decir, atribuyó al mismo la consideración de provincia. De hecho, las provincias constaban en España como la número 53. Sí. Dicho proceso, que también coincidió con la independencia de Marruecos, se inició por decreto en el 56, ¿no? Bueno, esto es un poco de historia de cómo se fue desarrollando administrativamente la relación entre las provincias africanas y España. Bueno, las provincias, los territorios africanos y España. En total se censaron unos 74.000 saharauis y disponían de documento nacional de identidad y pasaporte expedido por las autoridades españolas, así como libro de familia, y tenían la consideración de españoles. Bueno. También tenían representación en lo que entonces eran las Cortes españolas. Sí, no, si yo me acuerdo, yo estuve en las Cortes y iban vestidos de saharauis, con sus trajes típicos. Esto es todo lo de la Marcha Verde. Y aquí es donde dice, aunque España había defendido ante el Tribunal Internacional de La Haya la ausencia de vínculos de soberanía entre el Sahara Occidental y Marruecos, y por tanto era contrario a la Marcha Verde por cuanto estaba ocupando territorio español. Claro, cuando hacen la Marcha Verde ocupan territorio español. Sí. El gobierno español se reunió con los representantes de Marruecos y Mauritania y el 14 de noviembre del 75 se firmó en Madrid la Declaración de Principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sahara Occidental, que establecía el abandono de la provincia por España, siempre hablando de provincia, antes del 28 de febrero de 1976, y establecía para el territorio un gobierno provisional conjunto con Marruecos y Mauritania, acordando que entraría en vigor el mismo día en que se publique en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Descolonización del Sáhara, la cual se publicó en el BOE el 20 de noviembre de 1975. Tras el 20 de noviembre. Sí, después de la muerte de Franco. Esperaron a la muerte de Franco. Bueno. Pero aquí viene lo bueno. La Asamblea General de la ONU no tuvo en cuenta el anterior acuerdo trilateral
y en la resolución 3458 establecía las siguientes preguntas. ¿Era el Sahara Occidental río de oro y sequía en el momento de su colonización por España un territorio sin dueño? Y si la respuesta a la primera pregunta es negativa, ¿qué vínculos jurídicos existían entre dicho territorio y el Reino de Marruecos y el complejo mauritano? El tribunal resolvió las cuestiones mediante dictamen y resolvió respecto a la primera pregunta que no era un territorio sin propietario en el momento de la colonización por parte de España, o sea, tenía propietario y era España. Y respecto a la segunda pregunta, que los datos aportados no suponen ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos. Bueno, o sea, esto lo dejaban bien claro. Sin embargo, aunque esto ya lo hemos dicho, no tuvo en cuenta aquí. Reafirmaba que la responsabilidad de la potencia administradora, España, y de las Naciones Unidas con respecto a la descolonización del territorio y a la garantía de la libre expresión de los deseos del pueblo del Sáhara español. O sea, aquí lo que venía a decir o dijo las Naciones Unidas es que podía reconocer ese acuerdo tripartito entre Mauritania, Marruecos y España siempre y cuando se celebrara un referéndum. Pero referéndum nunca se hizo. Por eso las Naciones Unidas no reconocen la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Pero, claro, nosotros firmamos eso, ¿no? Sí. Bueno, aquí ahora esto, que es una introducción, porque lo que realmente cuenta es el auto de Marlaska. Aquí, no, este no era de Marlaska. O sea, este era de Pablo Ruiz, ¿no? De Pablo Ruiz, que, o sea, en los que, bueno, cuenta todas las barbaridades que les hicieron, ¿no? Aquí, que como les hacían el pollo, sí, que los ponían boca abajo y los quemaban. Sí. Bueno, aquí todas las tropelías, ¿no?, que les hacían. Bueno, con los ojos vendados, las torturas. Bueno, total, que dicen que entonces se inventan que el Estado español no es competente para juzgar esto, ¿no? Y que se archive o que se anule y que... Bueno, y entonces llega a la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal... Bueno, pero diciendo que el fiscal dijo que se anulara todo eso, eso en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. Porque España no era competente. España no era competente. Y entonces Marlaska... En un auto 40 del 2014, la sala que él preside con todos estos magistrados, ¿no?, que son los que componen la sala, tampoco los mencionaremos a todos porque los ponemos así. No, sí, menciónalos. Ángela Murillo Bordallo, Concepción Espejel Jorquera, Guillermo Ruiz Polanco, Ángel Hurtado Adrián, Teresa Palacios Criado, Manuela Fernández Prado, Paloma González Pastor, Ángeles Barreiro Avellaneda, Javier Martínez Lázaro, Julio de Diego López, José Ricardo de Prada Solaesa, Antonio Díaz Delgado, Nicolás González Poveda, Ramón Sáez Valcárcel y Clara Bayarri García. Sí, pero baja, porque no has puesto al presidente. Presidente Fernando. No lo has nombrado. Fernando Grande Marlaska Gómez. Y 4 de julio de 2014. Aquí explica que por el Juzgado Central número 1 se dictó con fecha por el que se transforman las diligencias previas por delitos de lesa humanidad y genocidio. Por auto de la misma fecha se acuerda la conclusión del sumario y la elevación del mismo a la sección segunda de la Sala de lo Penal, a fin de que nos pronunciemos sobre la concurrencia de los requisitos previstos. Segundo, recibidas, fueron remitidas,
todo esto, si quieren, pues que lo vayan leyendo. Verlo pasando despacio para que lo lean. El fiscal, despachando el traslado que le había sido conferido en fecha 17 de marzo de 2014, expuso al respecto. En la providencia que se notifica al Ministerio Fiscal se pide informes sobre la posibilidad de sobreseer el procedimiento. Esta petición se fundamenta en la aprobación de la Ley Orgánica 1-2014 de 13 de marzo de modificación de la Ley Orgánica 6-1985 de 1 de julio del Poder Judicial relativa a la justicia universal. En su disposición transitoria única se expresa: las causas que en el momento de entrada en vigor de esta ley se encuentren en tramitación por los delitos a los que se hace referencia a la misma quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella. Bueno, siempre la Fiscalía, siempre la Fiscalía. Entonces, la Liga Española Pro Derechos Humanos y de la familia del ciudadano español David Anday Bullema, claro, este tenía, sí. Ya lo hemos dicho, DNI. Sí, español. Presentan escrito de querella contra el titular del Ministerio de Defensa, del Interior y del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Marruecos y contra el gobernador de la ciudad de Layún. Los hechos descritos se refieren a la actuación de las fuerzas de seguridad del Reino de Marruecos contra los habitantes del asentamiento Deim y Zik, Campamento de la Dignidad, instalado en las proximidades de la ciudad de Layún, en el territorio del Sahara Occidental. Los hechos se realizaron entre los meses de octubre y noviembre del año 2010, durante el desalojo violento del campamento, en los que las fuerzas de seguridad del Reino de Marruecos produjeron desapariciones, agresiones físicas, torturas, asesinatos, entre ellos la muerte violenta del ciudadano español Baïb Yamdan Boulema, ocurrido en la mañana del día 8 de noviembre del 2010 por los agentes del Cuerpo Especial GUS, creado ex profeso para el Sahara Occidental. Los querellantes han calificado estos hechos como un delito de lesa humanidad, un delito de genocidio, asesinato, lesiones, torturas y secuestros de los artículos tal de Código Penal. Bueno. Ahora, en este caso, la competencia de la jurisdicción española debe ser declarada por el principio de territorialidad, recogida en los artículos 8 del Código Civil y artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que disponen que las leyes penales, las de policía y la de seguridad pública, obligan a todos los que se hallen en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte. Llegados a este punto, hay que estudiar el concepto de territorio respecto a la cuestión del Sáhara. En un primer momento, desde el año 1884 hasta 1958, año en que se dicta el decreto de 4 de julio sobre territorios españoles del África Occidental, por el que se divide el litoral de los territorios de África Occidental española en dos provincias marítimas de segunda clase, denominadas de Ifni y Sahara Español, con capitales en Sidi Ifni y Villa Cisneros. Esta época es la denominada colonial. Posteriormente vino la llamada fase de provincialización. Nuestro ordenamiento jurídico, concretamente la ley de 19 de abril del 61, señalaba que las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la provincia del Sáhara en sus regímenes municipal y provincial. El artículo 40 de esta ley establecía que la provincia del Sáhara gozará de los derechos de representación en cortes y demás organismos públicos correspondientes a las provincias españolas. Como consecuencia del reconocimiento que realiza esta ley de la equiparación de los stati entre españoles peninsulares y nativos, se reconoció a los saharauis el derecho al voto para el referéndum convocado por decreto 2930-66 el 23 de noviembre para aprobación de la Ley Orgánica del Estado de 1967. Yo ahí no pude votar, tenía 16 yo sí que voté y votaron los saharauis aquí en España. En conclusión, tanto a nivel formal como jurídico,
Al Sahara español se le consideraba como una provincia española, concretamente era la provincia número 53. Por último, se entra en la fase de descolonización. España, al ingresar en las Naciones Unidas y firmar la Carta de las Naciones en San Francisco el 26 de junio de 45, publicado en el BOE el 16 de noviembre del 90, reconoció el hecho colonial del Sáhara español, contrayendo una serie de obligaciones, convirtiéndose en potencia administradora. En esta dirección, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 2072 de diciembre del 65, por la que se consideraba a España potencia administradora sobre el Sáhara español. Como potencia administradora se obliga, apartado A asegurar con el debido respeto a la cultura de los pueblos, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso. Dejando al margen el dato de que los preámbulos o exposiciones de motivos de las normas jurídicas carecen de eficacia vinculante directa, resulta trascendental que España reconoce su papel de potencia administradora en el preámbulo de la Ley 4075 sobre descolonización del Sáhara, BOE tal, número tal. El Estado español ha venido ejerciendo como potencia administradora plenitud de competencias y facultades sobre el presente documento. En ejecución del último apartado, se dictó la Ley 4075 sobre descolonización del Sáhara. En su artículo único dispone: se autoriza al Gobierno para que realice los actos y adopte las medidas que sean precisas para llevar a cabo la descolonización del territorio autónomo del Sáhara, salvaguardando los intereses españoles. El Gobierno dará cuenta razonada de todo ello a las Cortes. Esta ley tiene una disposición final y derogatoria. La presente ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, quedando derogadas las normas dictadas para la administración del Sahara en cuanto lo exija la finalidad de la presente ley. Naciones Unidas ha mantenido una posición uniforme sobre el Acuerdo Tripartito de Madrid, al dictaminar que el mismo es nulo, sin eficacia jurídica. En consecuencia, siempre ha considerado a España como la potencia administradora con las obligaciones señaladas en el artículo 73-74 de la Carta de las Naciones Unidas. La Asamblea General de Naciones Unidas admitió el acuerdo tripartito siempre y cuando los firmantes de dicho acuerdo realizaran un referéndum. Sin embargo, previendo que el referéndum no se llevara a efecto, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó con fecha de 10 de diciembre del 75 la resolución 3458A, en la que en su parte dispositiva tiene a España como la potencia administrativa. En fecha 29 de enero de 2002, el Consejo Jurídico de Naciones Unidas dictaminó la nulidad del acuerdo tripartito. Así, el Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora, condición que España por sí sola no podía haber transmitido. En definitiva, de acuerdo con lo manifestado hasta el momento, las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y los informes de su secretario general, la potencia administradora del Sáhara Occidental sigue siendo España, aunque lo sea de jure y no de facto. Nuestro Tribunal Supremo, así como la Audiencia Nacional, en diversas resoluciones dictadas en orden a reconocer la nacionalidad de los nacidos en el Sáhara español, conforme a lo previsto en el artículo 22 del Código Civil, reconocen que el Sáhara era territorio español y otorgan la nacionalidad española durante el denominado periodo de la provincialización. Sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Para acabar con este escrito, hay que hacer mención especial de la sentencia de 7 de noviembre del 99, dictada por la Sala 3 de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. En ella se distingue entre territorio metropolitano y territorio colonial. Aquí hay unos razonamientos jurídicos, son 20 páginas que todo es jurídico, ¿no? Entonces, al no haber concluido la investigación y no ser procedente el sobreseimiento provisional previsto en la Ley Orgánica 1/2014, debe revocarse el auto de conclusión del sumario dictado por el juzgado instructor con devolución de la causa para que continúe con la tramitación de la misma, por lo cual esta sala acuerda, parte dispositiva, no haber lugar al sobreseimiento de las actuaciones seguidas en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de esta Audiencia Nacional en el procedimiento ordinario
número 4/2014. 2. Revocar el auto de conclusión de sumario dictado por dicho juzgado instructor. Notifique esta resolución al Ministerio Fiscal y a la representación procesal de los querellantes. Bueno, en definitiva, lo que dice, pues, es que el Sáhara sigue estando bajo la protección de España, como le llaman, como potencia administradora. Y bueno, pues ahí estamos nosotros, sin hacer nada por los saharauis, y por el contrario, yendo a tomar café de manera amistosa con el Reino de Marruecos. ¿Cuántos ministros fueron? Ministros y ministras. Y ministras, sí, que sí, me pueden castigar. 13. Nosotros 13. Ellos tenían 11. Se supone que ministros solo, no ministras. Ya. Bueno, entendemos, ¿no?, que esto a veces puede resultar, y sobre todo pues con alguien que como yo no tiene el don de verbalizar bien, ¿no?, pero que puede resultar monótono, incluso cansino, pero es que son documentos que te dan una visión amplia de cómo cambian los gobiernos según las circunstancias o las presiones, ¿no? Porque también ha habido notas. O, ¿no?, los intereses. Claro, pero no los intereses que tienen ciertos políticos allí. Sí, pero no solo nuestros intereses, sino los intereses de otras potencias también, ¿no? Porque también no hay que olvidar que hemos tenido notas en las que se decía, bueno, pues que ahora hay que cambiar la política con respecto al Sáhara, ¿no? Sí. Y de hecho existe un lobby español que está formado por Felipe González, por la que era, ¿cómo se llama esta mujer? Fernández de la Vega, por José Bono, sí, y por un par más, ¿no?, que defienden a ultranza todo lo que sea la estructura saharaui. No, la marroquí. No, esto es la marroquí. Pero no defendieron la saharaui. No, lo que pasa, hombre, yo recuerdo que Felipe González, cuando se presentaba para presidente del gobierno, era el máximo defensor del pueblo saharaui. Sí, por eso te estaba diciendo. Pensaba que estabas hablando antes de ser presidente de gobierno, era el gran defensor, lo defendía. Pueden ver sus declaraciones, la gente, y cuando es presidente deja de defenderlo. Bueno, claro, así como cuando dijo aquello que dices tú de lo primero que haré cuando si soy presidente. Aún me acuerdo porque como electricista dijo, lo primero que haré si soy jefe del Estado será nacionalizar las líneas de alta tensión. Y lo cumplió. Y lo cumpliste. Sin embargo, ahí es donde está la paz. Sin embargo, el tema de los saharauis no lo cumplió. No lo cumplió, no. No lo cumplió. Y después quiero que hables de un bien pagado, sí, que se hace pasar por juez o magistrado. No. Sí. No. No sabe ni dónde tiene la mano derecha y habla de jueces y de leyes. Y bueno, y fíjate lo que le ha contestado un oyente de él. Yo iba a hacer un tipo de... Lo que pasa es que ya lo hemos dicho tantas veces que ya me aburre, ¿no? Pero me ha sorprendido esta nota. Bueno, esta nota lo que me pasa es ¿cómo se llama? Un suscriptor o bueno, lo que sea, que sobre las cuentas bancarias del expediente, pues le contesta. Que dicen que las hacemos a mano. Payaso. Y le dice exactamente, porque lo tengo aquí, ¿no? Que le contesta, lo que dices de que no le admiten las denuncias, están hablando del expediente Revela, ¿no?
porque lo que presentan son datos escritos a mano sin validez ninguna. Eso lo deduces tú por tu cuenta y riesgo. Creo que sin base. Tú no sabes por qué hacen lo que hacen. Y está claro que lo que presenta Royuela como datos de los depósitos sí sirve para algo, aunque tú te encierres en que no. Ya te lo dije, se ve que han tenido algún tipo de conversación anterior. Los datos se captan de la red, son bits corriendo por la red. Esos se captan y luego a mano, entre comillas, como es lógico y natural, se ponen en papel. Lo que importa aquí es que la firma de su veracidad es el número de operación que tiene cada operación bancaria que sí muestran los Royuela. Yo fui responsable de cajeros automáticos en una entidad financiera. Con ese número hay que mirar la operación. Si no se quiere mirar es porque saben que son reales y luego cuentan con sus herramientas desinformativas para desviar sabiendo que se funciona como se funciona aquí. Salud. Bueno, pues básicamente este caballero o esta señora, no sé lo que es, lo resume perfectamente. Es decir, vuelvo a insistir, aquí no se inventa nada. Estos son unas personas que tienen la habilidad de controlar o, no sé, o meterse, ¿no?, como se diga así vulgarmente, en las redes y captar este tipo de información que, como bien dice, corre por las redes. Es decir, y para que sea factible, lo que vale es el número. Es el número. Entonces, pues se plasma en un papel. Y al decir que se plasma, que se hace a mano, no se quiere decir que uno coja el bolígrafo sino que se pone en ese papel y se plasma en ese papel, que tampoco lo hacemos nosotros. Es decir, que nos viene así ya, o sea, que nos lo entregan así y así se presentan. Para que pero lo que vale es el número. Lo que vale son los números, claro. Y bueno, el número de cuenta. Lo que también es cierto es que ese mismo formato sirvió en el 2004, me parece que sí, en el 2004 sí que sirvió. Para un momento, ¿y sabes también para qué sirvió? Con tu amigo el futbolista. ¿Mi amigo futbolista? Sí. Bueno, el que compraba árbitros. Vamos a ver. Tú... Con Negreira. Con Negreira, porque lo primero que dijimos nosotros, fuimos nosotros los que levantamos la liebre, que tenía 7 millones y que habían llegado 3 millones y pico. Y resulta que después se hacen eco, pues desde Rusia hasta la China, todos los periodistas. Y también sirvió para Bárcenas. Así, para Bárcenas. También, resulta que también lo de Bárcenas sirvió. Entonces eran papeles hechos a mano. Ay, cuánto sabéis de despistar a la gente. Bueno, es más, mira, en el año 96, yo presenté una denuncia, hice un reportaje en un Confidencial sobre las cuentas de Pascual Estivil en Suiza. Sí. Y lógicamente no tenía, como dicen, es que no tenéis documentación bancaria. Pues si tuviera documentación bancaria estaría trabajando en el banco. Y no estaba trabajando en el banco, como ahora tampoco estamos, ni Alberto ni yo, trabajando en ningún banco. Pero me facilitaron unos números de cuenta y como la fuente era fiable, pues solo di los números de cuenta. Es decir... y salió positivo. Y era positivo, sí. O sea, los tenía allí. Cuando les interesa es positivo y cuando les interesa son chaladuras del expediente Royuela. En fin. Bueno, que no ha sacado la cuenta. No, es verdad. Que esta no es ficticia. Estaba...
Te voy a quitar los 3 euros, ¿eh? Estaba pensando en los saharauis, que están allí todavía en campamentos y siempre con el miedo en el cuerpo. Ay, Dios mío, pobre España. Y nosotros, pues bueno, encima entre los acuerdos así firmados está el de la lucha contra el terrorismo. Vale, vale. Pues vale. La lucha contra el terrorismo, y resulta que aquí padecimos, si algún día se aclara por otras vías, pero la versión oficial es que fueron unos marroquíes, ¿no? Los que atentaron en Atocha, ¿no? Sí, lo del 11M, si se lo llevé yo con toda la documentación a Marlaska, que estaba en el juzgado número 1, Sí. en el juzgado 1 de Madrid, se lo llevé yo, le llevé hasta un cassette con todo, bueno, y un montón de documentación. Y ahora pues estamos hablando de lucha contra el terrorismo. Cuando lo sufrimos aquí, pues bueno, aparte de estos acusados de genocidio, juzgados por genocidio, pues está todo el tema de Atocha pero el tema, lo de los abogados. Lo de la estación. Lo de la estación. Tú ten en cuenta que lo de la estación allí, cuando le llevamos toda la documentación, dimos los nombres de los marroquíes que habían cobrado y tunecinos también había. Sí, alguno habría. Había un tunecino con nombres y pictos. Y como trajeron todos los explosivos, el Trasorra con su mujer, con su cuñado, bueno, en fin. Bueno. Esto es lo mismo que cuando denunciamos a toda a la banda de los 100 en el año 2002, pues toda la prensa, denuncia falsa, Rayuela, y me condena a mí a 18 meses en el año 2002 y a ti a 6 meses. Y al cabo de 2 años Hacienda les mete un palo con la denuncia que nosotros habíamos puesto. Un palo pequeñito, por eso. Sí, un palo que aún les favoreció, porque teniendo toda esta cantidad de millones que tenían fuera, no se los hicieron traer, se lo pasaron les pusieron una multita de 100.000 euros, de 80.000 euros. Con esto cogieron y el dinerín que tenía fuera ya lo tuvieron fijo. Pero sí, les pusieron una multita, pero no les hicieron volver el dinero. Y lo pasaron al Ministerio Fiscal por si había responsabilidad penal, pero el Ministerio Penal, el Ministerio Fiscal lo entretuvo 5 años, cuando tiene 3 días para contestar, igual como todo hijo de vecino, y 5 años que lo tuvieron allí entretenido y entonces prescribió. Vamos, hombre. Y a nosotros nos denunciaron por denuncia falsa. Tienen un morro que se lo pisan. En fin. Cuenta del Sabadell es 98 0081 1751 3100 0100 2206, titular de la cuenta Alberto Royola Fernández. Adelante, difusión y pasemos a la acción. Arriba España.